hablando de una forma. ¿Ya? Y ahí va, después. Ahora, si decimos espiroquetas, es una forma de tirabuzón. ¿Ya? Es como sacacorchos. Si nosotros, pero decimos Espiroquetaceae, ya estamos hablando de una familia, ¿no? Entonces, dentro de esta familia de las Espiroquetaceae, que corresponden al orden de las espiroquetales, vamos a estudiar 3 géneros. El género Treponema, que es el más común, el género de Borrelia y el género de Leptospira. ¿Ya? Son 3 géneros que corresponden a la familia Espiroquetaceae, del orden de las espiroquetales, de la forma de las espiroquetas. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es el género Treponema, vamos a tener a 3 especies, que son el Treponema pallidum, que causa la sífilis, ¿no? Es el agente causal de la sífilis. Tenemos a Treponema carateum, que va a causar la enfermedad de Pinto, y Treponema enterum. Luego vamos a tener al género de Borrelia con sus especies de Borrelia recurrentis, que produce la fiebre recurrente, no lo cerraré, ¿no? Escribimos con esto, y Borrelia burgdorferi, que va a producir la enfermedad de Lyme. Esta enfermedad es transmitida tiene una transmisión vectorial a través de la picadura de la garrapata, ¿no? Entonces son esos 3 géneros que vamos a estudiar: Treponema, Borrelia y Leptospira. Pase, Moisés. Muy bien, dentro de las características generales de las espiroquetas, pertenecen a la familia de las Espiroquetaceae, del orden de las espiroquetales. Son aerobios, anaerobios y quimioheterótrofos, o sea que son anaerobios facultativos, ¿no? Incluye 3 géneros, que son el género de Treponema, Borrelia y Leptospira. Son bacilos gram negativos, largos, finos, helicoidales, espiralares a manera de sacacorcho. Si bien ahí dice bacilos gram negativos, dentro de la clasificación de gram no están ni dentro de los gram positivos ni dentro de los gram negativos. Dice gram negativos porque tienen una pared bacteriana similar a los de los gram negativos, pero si hacemos una coloración de gram no se van a tener o van a tener una tinción demasiado débil que puede dar lugar a diagnósticos falsos negativos si lo llevamos a microscopio, ¿no? Entonces tienen las características de la pared de los gram negativos, pero no están clasificados como gram negativos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con su pared? Ahorita les vamos a explicar. ¿Se ve la figura de arriba, de atrás? Esta de aquí. ¿Ya? Vamos a ver si tenemos. Sí. Nos imaginemos a Escherichia coli, digamos, una gram negativa que tiene un flagelo. Ya es un bacilo, un gram negativo que tiene un flagelo, parece un espermatozoide. ¿No ven? Entonces, si nos imaginamos a este Escherichia coli, que su flagelo se envuelva en la pared, tiene un flagelo monopolar. Entonces, este flagelo que estaba unido al bacilo, que se envuelve a la pared, va a hacer que ese bacilo gire, porque el flagelo se está metiendo en la pared y lo está envolviendo. Eso es lo que pasa con las espiroquetas. Tienen un flagelo que es monopolar, que se introduce
en la membrana externa. Recuerden que los gram negativos tienen membrana externa, espacio periplásmico y la membrana citoplasmática. ¿No ven? Entonces, este flagelo en las espiroquetas se introduce en ese espacio periplásmico. Membrana externa, espacio periplásmico y membrana citoplasmática. Se introduce en el espacio periplásmico y va a girar alrededor del bacilo haciendo que se vuelva como un sacacorchos. ¿Ya? Entonces, fíjense la imagen que este flagelo va a tener un polo o un extremo que está unido a la bacteria, pero el otro libre. A ver, porque es como si se hubiera introducido y hubiera dado vueltas sobre el espacio periplástico, ¿no? Entonces, si nosotros haríamos un corte transversal a este bacilo, porque son bacilos gram negativos, que si bien no están dentro de la clasificación de gram, por esta situación vamos a ver, este es un corte transversal, ¿no? Que tienen su membrana externa, tienen el espacio periplásmico, tienen su membrana citoplasmática y adentro van a tener un eje, un cilindro que es el que va a ser el eje por donde se rote la bacteria. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿qué podemos decir? Si tiene flagelo, que es móvil. ¿A ver por qué? La movilidad que tiene una bacteria es gracias al flagelo. Y además que otra de las variaciones que tiene con las gram negativas es que va a tener una membrana externa, fíjense lo que está por fuera del color naranja, que está cubierta de glucosaminoglucanos. Entonces estos glucosaminoglucanos no tenían las gram negativas, ¿no? Y bueno, presentan no flagelos, y hemos dicho, y presentan tubos citoplasmáticos que son fibrilas corporales. ¿Ya? Son espiroquetas delgadas enroscadas, tienen sus extremos rectos puntiagudos, fíjense. Y esto solamente es observable al microscopio electrónico, ¿no? No se desarrollan en cultivos acelulares. Entonces, el cultivo de lo que son las espiroquetas no es posible, no se puede cultivar, excepto Treponema pallidum, que se puede cultivar en medios anaerobios excepcionales, pero normalmente no se pueden cultivar, ¿ya? Inicialmente se consideraron bacterias anaerobias estrictas, hoy se sabe que son anaerobias facultativas, son aerobias y anaerobias y son microaerofílicas, ¿no? Se visualizan en muestras teñidas con gram débilmente como gram negativas e incluso muchas veces que pueden pasar como falsos negativos porque no tienen esa coloración gracias a los glucosaminoglucanos y la particularidad de tener su eje envuelto, ¿no? Y se visualizan más con la tinción de Jens. Ahora, ¿qué enfermedades producen los géneros de las espiroquetas? Dentro del género Borrelia teníamos a la especie recurrentis. Esa va a producir la fiebre recurrente epidémica, la fiebre recurrente endémica, y en cuanto a la especie de Borrelia burgdorferi, va a producir la borreliosis o enfermedad de Lyme, que es una enfermedad producida por la picadura de la garrapata. Ahora, dentro del género Treponema tenemos al Treponema pallidum, su especie Pallidum. Entonces, lo correcto es decir, cuando hablamos de agente causal de la sífilis, decir Treponema pallidum pallidum. ¿Ya? Este Treponema pallidum va a producir lo que es la sífilis venérea o sífilis de transmisión sexual. Luego tenemos al Treponema pallidum, la subespecie endemicum,
que no es frecuente, que solamente la vamos a mencionar aquí y después no la vamos a mencionar más, que produce la sífilis endémica. La sífilis endémica no es de transmisión sexual, se transmite a través de vómites y también por la vía respiratoria, es una infección rara. Luego tenemos a Treponema pallidum, que es Pallidum pertenue, que produce la frambesia, tampoco es una enfermedad frecuente. Y luego tenemos a Treponema carateum, que produce la enfermedad de Pinta, que en realidad debería llamarse despinta. Ya van a ver por qué. Yo no sé por qué le han puesto pinta y no le han puesto despinta. Ahorita les voy a mostrar por qué. Y ya van a decir que se llame despinta. Bueno, y luego aquí si bien está la familia Leptospiraceae, algunos han reordenado las familias, pero en la literatura clásica todavía está como familia Spirochaetaceae, ¿ya? Y tenemos a la leptospirosis, que es producida por Leptospira, y solamente dice Leptospira porque en este caso se pone Leptospira spp, que es Leptospira especies, ¿ya? Entonces aquí está Treponema pallidum, causante de la sífilis. Aquí tenemos una fotito de unas palmas de las manos con un exantema maculopapular eritematoso correspondiente a una sífilis en etapa secundaria, ¿no? Luego tenemos a Treponema pallidum pertenue, causante de la frambesia. Vean estas lesiones. Y esta foto que está en blanco y negro, y porque después de eso ya no se reportan muchos casos, ¿no? Entonces es difícil de encontrar. Luego tenemos a Treponema pallidum, causante de la sífilis endémica de Behel, que tampoco es frecuente. Y tenemos a Treponema carateum, causante del mal de Pinto, o de Espinto. Fíjense, porque produce lesiones maculares hipopigmentadas que se parecen mucho al vitíligo, y que habría que hacer un diagnóstico diferencial en un paciente que viene con lesiones maculares, ¿no? Maculares que hemos dicho blancas, ¿no? Que son hipopigmentadas, blanquecinas y que van avanzando. Entonces muchas veces se puede decir vitíligo y puede ser una bacteria, ¿no? Como es el caso del Treponema carateum, pues por eso debería llamarse despinto. Muy bien. Entonces las espiroquetas son muy móviles, rotan de manera constante alrededor de su flagelo. Alguna vez en una clase de generalidades ya les he explicado esto. ¿Cuál avanzaría más rápido? ¿El que tiene un movimiento ondulatorio o el que va en movimiento de rotor, ¿no? Obviamente que el que va en movimiento de rotor, por eso son muy móviles, rotan de manera constante alrededor de sus endoflagelos y son muy sensibles al calor. Temperaturas por encima de los 40 grados ya destruyen a la bacteria. Es posible cultivar in vitro en medios anaerobios, pero no de todos los géneros. Como les he dicho, solamente de Treponema pallidum. Es un microorganismo microaerofílico. Y ahí dice, sobrevive mejor en un medio aquí de 1 a 4% de oxígeno. Ahora, muchas veces les he dicho que la penicilina va a actuar más a nivel de la pared de los peptidoglicanos de las gram positivas. En este caso, el tratamiento de lesión para Treponema es la penicilina. Entonces, la penicilina es treponemicida en concentraciones muy pequeñas, pero la destrucción es lenta, por lo que se utiliza penicilinas de depósito, como por ejemplo la penicilina benzatínica, que tiene una vida media de 28 días. Dentro de lo que es la patogenia, estas penetran en el organismo a través de las membranas mucosas o heridas en la piel.
a través del contacto estrecho en las relaciones sexuales, de los cuales el 30% de los compañeros sexuales desarrollan sífilis, ¿no? Obviamente, si están en contacto con otra persona que tenga sífilis. El microorganismo se disemina por los vasos linfáticos, pero también hay transmisión vertical de la madre al hijo y también por transfusiones de sangre. La enfermedad se presenta entre 1 y 4 semanas luego de la transfusión con manifestaciones secundarias de la sífilis. Y una vez de que haya la transmisión de sífilis, van a haber 3 fases o 3 etapas de la sífilis, y esto se ha logrado describir gracias a los experimentos que han hecho, que nos va a disertar su compañero la próxima semana. ¿Cómo se ha descrito la evolución natural de la sífilis? Gracias a experimentos que han sido muy inhumanos. Y gracias a esos estudios tenemos ahora la descripción de las fases de la sífilis, ¿no? Entonces, dentro de la primera fase vamos a tener la aparición del chancro o la úlcera no dolorosa en el área genital, que puede ser en el pene, puede ser en la vulva, puede ser en el cuello uterino, en la región anal, y esta se acompaña de una adenopatía regional, ¿no? Adenopatías, ganglios que generalmente son a nivel inguinal. La fase secundaria comienza entre las 2 hasta las 12 semanas después del contacto, después de la transmisión, y esta se caracteriza por un exantema maculopapular eritematoso. Ya saben qué significa maculopapular y eritematoso, ¿verdad? Y luego se entra a un periodo latente que puede durar hasta 5 años, y de ese periodo latente viene la fase terminal o la tercera fase, que ya viene con complicaciones neurológicas como la demencia y otras que son ya a nivel del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es la sífilis primaria, les había dicho, la sífilis primaria se da al contacto y con la aparición de una úlcera que se llama chancro en el área genital, ¿no? Se va a producir una pápula en el lugar de la inoculación, esta erosiona y da lugar al chancro. Están viendo aquí, este chancro tiene una base limpia, no exuda y no es dolorosa o es muy poco dolorosa. ¿Ya? Puede aparecer, como les había dicho, en los genitales externos, tanto masculinos como femeninos, pero también en el cuello uterino, la boca o el área perianal. Va a ir acompañado de una adenopatía regional, que en este caso es en la región inguinal, y el chancro cura al cabo de 3 a 6 semanas sin lesión residual, y la adenopatía persiste un poco más. Entonces, muchas veces esta etapa pasa inadvertida. ¿Por qué? Porque la lesión no es dolorosa, no presenta secreciones purulentas ni ninguna otra sintomatología que sea muy llamativa, ¿no? Entonces, dejamos pasar esta etapa, no le hemos tomado importancia y vamos a pasar a la segunda etapa, que es de la sífilis secundaria. Entonces, en la sífilis secundaria, que se presenta entre las 2 y 12 semanas después de la transmisión, de que se ha resuelto también el chancro, estos treponemas invaden todos los órganos y la mayoría de los líquidos orgánicos. Se va a presentar un exantema que se llama roceola, aquí es con E, roceola sifilítica. Esta roceola sifilítica son erupciones. Cuando estamos hablando de un exantema, estamos diciendo es una erupción en la piel, ¿ya? Que se caracteriza por estar presente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies inicialmente, ¿ya? Entonces, eso es importante.
Luego, este exantema puede permanecer latente o hasta 8 semanas y se puede ir generalizando. Pero aquí lo importante es cómo inició. Entonces, ya cuando ustedes vean semiología, es importante preguntarle al paciente cómo inició, cómo empezaba. No me han salido aquí en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, ¿no? Y después se ha ido expandiendo al resto del cuerpo, dice eso el paciente, pero inicia en las palmas y en las plantas, ¿no? Y luego este puede localizarse en otras regiones, ¿no? Estos se llaman condilomas planos y puede estar asociada de síntomas sistémicos, esta segunda etapa que es de la sífilis secundaria, como fiebre, malestar general, anorexia, artralgia, cefalea, hepatitis, sinovitis, etc. ¿Ya? Después, ya hemos visto, sífilis primaria, el chaco, zona genital. Sífilis secundaria, exantema maculopapular de inicio en palmas y plantas. ¿Lo ven? Se llama esta segunda etapa roceola sifilítica, no se olvide. Después de esta segunda etapa, la sífilis va a entrar en una etapa latente y se va a llamar sífilis latente, ¿ya? Después de la etapa secundaria ocurre una prolongada fase de latencia. Latencia, no va a haber síntomas, no va a haber ningún cuadro. Es como llaman normalmente, está dormido, ¿no? Esta se puede extender desde 5 hasta 50 años. Durante ese lapso no se presentan síntomas, aunque las pruebas serológicas pueden ser positivas. Entonces ya ha pasado la primera etapa, que puede ser una etapa inadvertida. La segunda etapa, a veces, como les digo, está el exantema, que puede pasar inadvertido, febrículas, fiebres, pueden confundirse con alguna otra patología, y luego viene la fase latente. Entonces, en esta fase latente es importante el tamizaje, ¿no? Sobre todo a los pacientes que van a donar sangre, a los pacientes que acuden a un centro médico para control de salud. Doctor, estoy viniendo a hacer un control general de salud, ¿no? Entonces es importante decirle, podemos hacerle alguna prueba para ver algunas infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo sífilis, VIH, que también tiene un periodo de latencia, donde el paciente no tiene nada y sí, hágame. Entonces, en ese caso, muchas veces sale positivo. Entonces, estamos hablando de una sífilis en etapa de latencia o sífilis latente, ¿no? Y ahí podemos hacer un tratamiento para evitar de que el paciente llegue a una tercera fase o fase terminal. Y hay tratamiento y afortunadamente todavía la sífilis es sensible a la penicilina. Estamos hablando de un antibiótico barato, fácil de usar, ¿no? Y que no hay todavía muchas resistencias, entonces podemos hacer un tratamiento para evitarle las complicaciones. Bueno, este periodo de sífilis latente va a tener dos subetapas, una que se llama periodo latente temprano, que abarca los primeros 11 meses, y luego el periodo latente tardío, que es de 1 año para arriba, ¿ya? Y por último, si no hemos detectado en ese periodo de sífilis latente, vamos a tener la sífilis terciaria. Entonces, esta sífilis terciaria solo afecta a la mitad de los individuos enfermos y aparece varios años después de la fase secundaria. Y casi ya no se ve mucho por el uso de antibióticos, ¿no? Sobre todo de la penicilina, que muchas veces uno usa para una faringitis, para una faringoamigdalitis, van a la farmacia, les ponen Teriapen, Terbosil, entonces ya, ¿no? Pero ya no se ve mucho, pero aún así yo en toda mi vida de médico he visto una sífilis terciaria. Bueno, dentro de lo que son las complicaciones cardiovasculares, que son las más comunes,
hay la aparición de lesiones denominadas gomas o sifilomas a las que se localizan en los tejidos blandos y en los huesos. Los sifilomas corresponden a lesiones granulomatosas que contienen pocas espiroquetas, son el resultado de una exagerada respuesta inmunológica, y ahorita les voy a mostrar estas fotos de las gomas sifilíticas. Este tipo de gomas sifilíticas son las más comunes, las que se producen en la piel, fíjense, y estas que se producen en las mucosas generalmente son menos frecuentes o son infrecuentes. ¿Ya? El paciente que les digo ha llegado con estas. Y a pesar de que, porque uno cuando no ves muchas cosas, no piensas en lo más raro, ¿no? No siempre piensas en lo más frecuente, así que nos ha costado un poquito llegar al diagnóstico. Y la tercera etapa tiene las gomas sifilíticas, que son las más frecuentes, pero también va a tener un cuadro que se llama neurosífilis, con afectación del sistema nervioso central. Y esta se da, que ya es la sífilis terminal, ¿no? La neurosífilis, que se va a dar luego de las gomas, luego del paso del tiempo, y etc. Esta va a incluir meningitis, convulsiones, mielopatías, alteraciones de los pares craneales con enfermedad ocular, y la sífilis crónica, que incluye demencia, el tabes dorsal. El tabes dorsal es una forma de sífilis que ataca a las neuronas del asta posterior de la médula espinal. ¿Se acuerdan? ¿Qué son? ¿De qué tipo son? Motoras, ¿no? Las motoneuronas son las que están en el asta posterior. Entonces, estas neuronas son atacadas por la sífilis y producen este cuadro que se llama tabes dorsal, que el diagnóstico de tabes dorsal es anatomopatológico, es histológico, es microscópico, ¿no? Porque se tiene que comprobar la alteración de las motoneuronas de las astas posteriores, que van a ocasionar en el paciente paresias, van a ocasionar rigidez, dificultad en la coordinación, en los movimientos motores, etc. Luego va a presentar ataxia sensorial y por último disfunción de esfínteres, ¿no? Pero esta etapa ya es muy tardía, y realmente yo creo que una persona tiene que haberse dejado mucho para llegar a una etapa tardía. Tenemos que conocerla. Yo en toda mi vida profesional no he visto un caso de sífilis terminal, pero tenemos que conocerla, ¿no? Ahora, ¿quiénes han padecido neurosífilis? Tarea Para tu disertación vas a investigar cómo ha fallecido Al Capone. ¿Conocían Al Capone? Al Capone, ¿cómo ha fallecido? Él nos va a explicar cómo ha sido el desenlace, cómo han llegado al diagnóstico final. Otra persona que ha fallecido así es Nietzsche, Friedrich Nietzsche. ¿Han leído? El superhombre, ¿no han leído? Era primero ateo, primero no era ateo, después era ateo, ¿no? Y después, un día lo han encontrado a uno que estaba cabalgando, y al caballo hay que darle, ¿no? Para que te haga caso. Y Nietzsche va y le abraza al caballito y se pone a llorar, y ahí se da cuenta que tenía una demencia, ¿no? Y le hacen un diagnóstico que nos va a contar su compañero cómo le hacen el diagnóstico a Nietzsche y a Al Capone, que ha fallecido de neurosífilis. Ahora, para el diagnóstico de neurosífilis, que ya no tengo la diapositiva, tenemos de dos tipos. Y aquí alguien le va a ayudar a su compañero, un voluntario. Ya.
¿Tu nombre? Josué. Josué le va a ayudar a Sebastián, ¿no? Cristian. Cristian. Josué le va a ayudar a Cristian con las pruebas de diagnóstico de la sífilis. Dentro de las pruebas de diagnóstico para la sífilis tenemos de dos tipos. Las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas. ¿Ya? En nuestro medio utilizamos lo que son las pruebas no treponémicas como el BDRL y el RPR. Anotate, Josué. BDRL o RPR. Esas son las pruebas no treponémicas. Pero las treponémicas generalmente no utilizamos porque no tenemos disponibles en nuestro medio. Pero lo que quiero que haga Josué es un algoritmo de diagnóstico. ¿Ya? Y eso va a ser pregunta del examen. El algoritmo de diagnóstico de las pruebas treponémicas y no treponémicas. ¿Ya? Y ahí va a entrar sí o sí de cajón el RPR y PDRL que pedimos de rutina en el consultorio. Muy bien, hasta aquí vamos a ver. Entonces, el viernes los dos terminan de dar toda esta parte, todo lo que ha sido el estudio con los judíos, todo eso, ¿no? Y ya el próximo miércoles ya vamos a ver lo que es Borrelia y Leptospira. Como les he dicho, las otras especies de treponema solo las vamos a mencionar y conocer qué produce y nada más. ¿Ya? Eso es todo, chicos.